y vamos a hacer que digamos, que esta charla, que esta conversación sea lo más productiva posible para beneficio de ustedes y de toda la contratación pública en general. Los temas que vamos a tratar son las nuevas funcionalidades de la plataforma de catálogos electrónicos, la cual entró en operaciones el año pasado. También sobre cómo restringir proformas, cómo rechazar órdenes de compra, sobre la resolución de órdenes de compra. Y a raíz de todos estos temas vamos a también ver el monitoreo que realiza Perú Compras dentro de la operatividad de los catálogos electrónicos. Ya, como primer punto vamos a centrarnos en qué es un acuerdo marco. Un acuerdo marco es como un convenio, un acuerdo o un contrato entre Perú Compras y determinados proveedores o proveedores seleccionados después de un proceso de convocatoria, ¿sí? Este acuerdo, ¿cómo se llama esto? Estos proveedores seleccionados lo que forman parte o llegan a formar parte de los catálogos electrónicos, que en sí es una herramienta digamos, una herramienta para la contratación pública. Ya. Todos estos proveedores, dentro, digamos, de todo el proceso digamos, de la vigencia del acuerdo y a su vez en proceso de convocatoria, deben cumplir una serie de requisitos y condiciones para en un primer momento para ingresar a los catálogos electrónicos y posteriormente para formar parte de estos catálogos. A su vez, todas estas contrataciones dentro de la plataforma también están en el marco de unas reglas de operatividad. ¿Ya? Como les indicaba, las entidades utilizan o hacen uso de los catálogos electrónicos para adquirir determinados bienes o servicios que en ellas se encuentran. Como primer punto, vamos a explicarles sobre las nuevas funcionalidades de los catálogos electrónicos. ¿Correcto? Vamos a ver cómo era la plataforma antes del 14 de febrero del año pasado. Por ejemplo, si una entidad necesitaba, digamos, un determinado bien, lo que en ese momento le llamamos ítem, por cada ítem o por cada, digamos, por cada ítem que deseaba adquirir, se generaba una orden de compra. Esto quiere decir que si una entidad desea adquirir 10 ítems, por ejemplo, en este caso útiles de escritorio, eh, normalmente se generaban 10 órdenes, una orden de compra por cada ítem que requería. Rara vez lo que ocurría es que rara vez, digamos, estos 10 ítems se agrupaban en una única orden. Solo ocurría, por ejemplo, cuando dentro de un requerimiento coincidían un mismo proveedor, un mismo lugar de entrega y un mismo plazo de entrega para estos 10 ítems. Que si la entidad selecciona la mejor oferta de cada uno de estos, digamos, de las cotizaciones que ha recibido por cada uno de los ítems, muy raramente podía, digamos, consolidar en una sola orden. A raíz, digamos, de la necesidad de muchas entidades de querer simplificar este proceso, lo que Perú Compras ha hecho posteriormente o ha implementado o ha puesto en operaciones a partir del 14 de febrero es dos nuevos conceptos, como dos nuevos tipos, digamos, tanto de contratación y de entrega, a lo que ya anteriormente existía el procedimiento de compra ordinaria o gran compra, que de cierta manera también lo vamos a repasar. Ya. Uno de los tipos que se ingresa es el tipo de contratación. Lo que hemos visto hace un momento sería como un tipo de contratación individual, donde se genera, digamos, una orden o donde tiende a generarse una orden por cada ítem. Lo que se llama el otro tipo de contratación es la contratación por paquete, en la cual la entidad desde un inicio, desde que registra su requerimiento, puede hacer que todos los ítems que vaya registrando como parte de ese requerimiento se agrupen en un solo paquete, para que a partir de esta se genere una única orden de compra, ¿sí?
Otro de los conceptos que también se ingresa es el tipo de entrega. En el tema anterior, lo que vimos es, por así decir, o como se llama, un tipo de entrega con un solo destino, con una sola entrega. Quiere decir que, por ejemplo, la necesidad, digamos, digamos, de una entidad de adquirir, por ejemplo, papeles, digamos, papel bond para sus necesidades, la entidad, cada orden significaba que la entrega debía ser en un solo momento y en un solo lugar. A raíz de esta nueva plataforma, se introduce tres tipos adicionales de entrega. El segundo tipo de entrega que se crea es un solo destino con varias entregas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una entidad, no necesariamente, digamos, los 200 paquetes de papel bond va a requerirlos en un mismo momento, ya sea ya sea porque no dispone digamos, de un espacio para el almacenamiento o simplemente desea que las entregas que se les hagan que sean, digamos, en diferentes momentos, de acuerdo al consumo que vaya teniendo. Es así que, por ejemplo, una entidad desde el registro de su requerimiento puede hacer que las entregas se hagan en diferentes momentos, ¿correcto? Pero en un mismo lugar. Por ejemplo, no sé, digamos 50 paquetes de papel bond en julio, 50 en agosto y el restante en septiembre. A esto le llamamos un solo destino con varias entregas. También contemplamos otro tipo digamos, de entrega, que es varios destinos con una sola entrega. En este caso, puede existir una entidad o existe una entidad que, digamos, para este ejemplo, que pudiera tener tres oficinas o tres sedes y necesita que en un mismo momento le sean entregados en esas tres oficinas, digamos, en este caso, por ejemplo, bidones de agua, ¿sí? Entonces, también desde un inicio puede configurar o puede registrar su requerimiento para que sea así. Ya en el momento digamos, de registrar los lugares de entrega, podría colocar cada una de las oficinas que desea, en la cual desea que se le entreguen los bienes. El otro tipo de entrega, que es una combinación de los dos anteriores, en la cual la entidad, por ejemplo, tiene o tres o más oficinas o sedes, en la cual puede especificar que se les entregue, digamos, para cada una de las sedes en un mismo momento una determinada cantidad de productos, pero a su vez en alguna de las sedes que se le entregue en más de una ocasión. O sea, por ejemplo, que en julio se le entreguen útiles de escritorio en la sede 1, en la sede 2 y en la sede 3. Pero a su vez, en agosto, desea que en la sede 2 y en la sede 3 también se le entregue una cantidad adicional de paquetes de útiles de escritorio, mejor dicho. ¿Sí? Y lo que permanece hasta el día de hoy o continúa permaneciendo es el tipo de procedimiento compra ordinaria o gran compra. Compra ordinaria, que son para montos menores a 100.000 soles, y gran compra, lo que es para órdenes de compra o contrataciones cuyo monto sea mayor o igual a 100.000. Eso, digamos, si el monto de contratación es mayor o igual a 100.000, es obligatorio el uso de gran compra. Sin embargo, es facultativo para montos menores. Tenemos entendido que hay entidades que hacen uso de la gran compra para montos menores debido a que también conserva o tiene ciertos beneficios. Vamos a ver. Actualmente tenemos 29 catálogos electrónicos. Lo que hemos visto anteriormente, los tipos de contratación y tipos de entrega se fueron implementando gradualmente o se vienen implementando gradualmente de acuerdo a la necesidad que vamos recogiendo por parte de las entidades. Es así que del tipo de contratación paquete únicamente está implementado en determinados catálogos electrónicos. Por ejemplo, en el de computadoras de escritorio, en los útiles de escritorio, en papeles y cartones, en todos los catálogos del IMSE 2020-12, quiere decir en pinturas, cerámicos, tubos y sanitarios. A su vez,
también en el catálogo electrónico de bebidas no alcohólicas. Y el tipo de entrega parcial solo está disponible en el catálogo de bebidas no alcohólicas y alimentos para consumo humano. A la fecha no hemos visto la necesidad aún de implementar el tipo de entrega multidestinos, ¿correcto? Creo que esta lámina también o vamos a utilizarlo para explicarle dos conceptos que actualmente también se encuentran en la plataforma de catálogos electrónicos. Uno de ellos es el monto mínimo de contratación. ¿Esto qué quiere decir? Que si una entidad, producto del estudio de mercado, encuentra que el valor estimado de su contratación es menor al monto estimado que se establece para el catálogo electrónico, es facultativo la adquisición de estos bienes a través de los catálogos electrónicos. Por ejemplo, en el catálogo de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, el monto mínimo de contratación es de 4.200 soles. Si una entidad, digamos, Perú Compras, encuentra que el valor estimado de su contratación, digamos, es de 3.000 soles, estaría facultado, o mejor dicho, no estaría en la obligación de adquirir esos bienes a través de los catálogos electrónicos. En eso consiste el monto mínimo de contratación. Ya. A su vez también existe el monto mínimo de atención. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en computadoras portátiles el monto mínimo de atención es 2.000 soles. Si la entidad, digamos, si en este caso el monto mínimo de atención va para el lado del proveedor. Por ejemplo, si un proveedor tiene una solicitud de proforma por un valor de menor a 2.000 soles, en el caso de computadoras de portátiles, este proveedor tiene o estaría facultado para poder restringir esta proforma manifestando su deseo de no participar en esta contratación, ¿sí? Solo en el caso de que el monto, digamos, la cantidad de lo que indica la proforma, la cantidad multiplicado por el precio que tiene registrado, sea menor al monto mínimo de atención. Se activa automáticamente una opción más para restringir, que sería este. ¿Correcto? Vamos a continuar. Cada uno de los catálogos, cada uno de los acuerdos marco contempla un anexo, que es el anexo 1. En el anexo 1 se resumen las condiciones de este acuerdo marco. Por ejemplo, podemos ver, digamos, los catálogos electrónicos que contempla el monto establecido para el procedimiento de grandes compras, el monto mínimo de contratación, el monto mínimo de atención, el plazo mínimo de atención establecido y demás condiciones. También podemos ver que los proveedores que forman parte de este acuerdo marco de los catálogos electrónicos que la componen deben contemplar dentro de su actividad principal o actividad secundaria determinados rubros. Por ejemplo, para este acuerdo de computadoras de escritorio, portátiles y escáneres, las actividades que deben estar registradas en SUNAT deben ser fabricación de componentes, fabricación de ordenadores, ventas al por mayor de ordenadores, venta al por mayor de equipos y venta al por menor de ordenadores, ¿sí? Todas estas actividades tienen una clasificación internacional industrial uniforme. Lo denominamos como SIU. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los proveedores que formen parte, por ejemplo, de este acuerdo deben tener como mínimo, como actividad principal o secundaria, alguno de estos códigos SIU o alguna de estas actividades. Si Perú Compras dentro de su monitoreo o de los monitoreos periódicos que realiza, encuentra que hay un proveedor que no tiene registrado en la plataforma de SUNAT ninguna de estas actividades, este proveedor puede ser excluido y mantenerse excluido mientras no tenga registrado en SUNAT alguna de estos códigos SIUS o hasta que no solicite, y hasta que no solicite su incorporación. Ya. También dentro del anexo 1 se establece los plazos máximos de entrega y plazos máximos sugeridos. Por ejemplo, para el de computadora de escritorio, el plazo máximo de entrega es 60 días.
el tipo de garantía, el tipo de contratación, que en este caso solo se admite contratación por paquete para computadoras de escritorio, y los tipos de entrega, que en todos los casos es un solo destino con una sola entrega. Toda esta información contenida en los anexos 1 se resumen en este cuadro, por así decir, ¿sí? Si alguna vez, digamos, desean tener mayor información sobre un determinado acuerdo marco, lo que tendrían que hacer es buscar en la parte final de las reglas estándar, ¿sí? En la cual se ubica el anexo 1. Otra de las funcionalidades que se implementaron en esta nueva versión de la plataforma es la integración de los catálogos electrónicos de acuerdo marco con el Sistema Integrado de Administración Financiera y el SIGA. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, desde que un requerimiento es registrado en la plataforma de Perú Compras, esta debe tener una reserva de recursos, ¿sí? A través de un código de certificación presupuestaria. Quiere decir que o antes de que a un proveedor le llegue una solicitud de proforma, esta ya tiene de por sí una reserva de recursos, ¿correcto? Además, una orden de compra antes de ser publicada debe tener una vinculación con su expediente CIAF. Quiere decir que desde la plataforma del CIAF se realiza una vinculación con la orden de compra, ¿correcto? Una vinculación con el compromiso mensual. ¿Esto qué beneficio adicional nos da? De que ¿cómo se llama? De que el estado de la orden de compra, cuando ya, digamos, es pagada, o mejor dicho, desde la aprobación del girado en el CIAF, cambia automáticamente a un estado de pagada. Con esto les quiero decir que para todas las entidades, digamos, que aplica, digamos, CIAF, de alguna manera los recursos que tiene la entidad para el pago, digamos, de esta orden de compra se encuentran asegurados. A raíz de esto vamos a explicarles dos casos. El primer caso. El primer caso consiste en una orden de compra que, por ejemplo, se va a formalizar o es formalizada a fines del año 2020-2021. En este caso, vemos que en el detalle, en el plazo de entrega de la orden de compra, se contempla que puede ser entregado a fines del 2020-2021 o incluso hasta el año que viene. Si es así, la orden de compra formalizada debe tener un compromiso anual para este año y una previsión presupuestal del año 2022. ¿Y qué ocurre en el caso de que se formalice una orden cuya entrega va a ser el año que viene, no este año? En ese caso, esta orden de compra formalizada debe tener una previsión presupuestal para el año que viene, ¿correcto? Ya. Ahora vamos a ver lo siguiente. No todas las órdenes de compra llegan, digamos, o culminan en pagados. Varias de ellas o algunas de ellas llegan a resolverse, ya sea por incumplimiento de las partes o por un caso fortuito o fuerza mayor. Como estas órdenes de compra están, digamos, están vinculadas con el CIAF, tienen una reserva de recursos, en el caso de que una orden de compra se llegue a resolver, lo que la entidad debe hacer es solicitar la liberación de estos recursos. Para esto, Perú Compras ha establecido un plazo máximo de 3 días hábiles para la atención de estas solicitudes. ¿Qué hace la entidad en estos casos? Lo que la entidad hace es, nos envía a Acuerdos Marco un correo solicitando la liberación de reserva por resolución de orden, indicando el número de la orden y el número de la certificación presupuestal. Nosotros a su vez validamos que esta solicitud provenga de un correo registrado o autorizado de la entidad. Lo que enseguida vamos a ver es sobre las restricciones de la proforma. Actualmente en nuestra plataforma o en la plataforma de catálogos electrónicos existe 5 causales para restringir proformas. Estas causales se van activando, algunas de forma automática y algunas ya se encuentran activas de por sí. Por ejemplo, una de las causales es una de las causales por la cual el proveedor puede restringir una proforma es cuando la entidad mantiene retraso en el pago, ya sea retraso en el pago con el mismo proveedor o con otro proveedor
que pertenece a los catálogos electrónicos. Para esto, al momento de restringir, la entidad al momento de restringir las proformas, debe ingresar información referente a esa contratación y un archivo en formato PDF con el sustento correspondiente. ¿Correcto? Aparte de ello, la entidad también, bueno, el proveedor también puede restringir una contratación si se encuentra impedido para contratar con la entidad, ¿sí? De acuerdo a lo que establece la ley la ley correspondiente, o sea, la ley de contrataciones. Bueno, a su vez también existe otras causales que se van activando de acuerdo a que si configura o no configura causal. Por ejemplo, el de indicador semáforo. Si, por ejemplo, a un proveedor le llega una solicitud de proforma y la entidad tiene un color, digamos, de semáforo, un indicador semáforo, por ejemplo, amarillo, anaranjado o rojo, automáticamente se activa esta causal del indicador semáforo. Lo mismo ocurre con el monto mínimo de atención. Si, por ejemplo, el monto de esta solicitud de proforma es menor al monto de atención establecido en el catálogo, también se activa esta causal. Lo que también querría explicarle es la otra causal, que es por stock. En las reglas está establecido que durante la vigencia del acuerdo marco, el proveedor solo puede restringir hasta por 4 veces por stock. En caso de que el proveedor restrinja por quinta vez, aduciendo falta de stock, la plataforma lo que hace es excluirlo automáticamente, ¿sí? Por eso tendríamos que tener mucho cuidado con utilizar esta causal y teniendo en cuenta esta limitación y tal vez utilizarlo solo en los casos que sean muy particulares, por así decirlo. Ya. Respecto a las restricciones, a las causales de restricción, Perú Compras hace un monitoreo, o viene haciendo un monitoreo. Perú Compras, por ejemplo, dentro de las 5 causales, no hace, digamos, un monitoreo del indicador semáforo porque esta digamos, se va activando automáticamente de acuerdo a que si corresponde o no corresponde. Pero sí hace, digamos, un monitoreo respecto a la causal de deuda con el proveedor o con otro proveedor, ¿sí? Revisando en este caso que efectivamente cumple con las condiciones o cumple con la causal, digamos, para poder restringir. Por ejemplo, que, digamos, si el archivo que se adjunta es efectivamente un sustento adecuado para poder restringir. ¿Sí? Por stock, como les indicaba, la plataforma de manera automática va haciendo la contabilidad, va contabilizando cuántas veces va a registrar, digamos, va restringiendo por esta causal y si llega a 5 se excluye automáticamente. Como acto seguido vamos a hablar sobre los rechazos de órdenes de compra. Para esto vamos a situarnos en qué momento tiene el proveedor la facultad para poder rechazar una orden de compra. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos un viernes 1 de septiembre, ¿sí? Un viernes 1 de septiembre la entidad registra su requerimiento y envía las solicitudes de proforma a los proveedores. Entonces, el proveedor tiene para cotizar 2 días hábiles, que sería el lunes y el martes siguiente, que en este caso sería el lunes 4 y el martes 5 de septiembre, ¿sí? Al término de estos 2 días, o sea, para el tercer día hábil, la entidad dispone de una lista de cotizaciones, si es compra ordinaria o únicamente la cotización ganadora si es gran compra, ¿sí? La entidad a su vez tiene 2 días hábiles adicionales al miércoles 6 para generar la orden de compra, para publicar la orden de compra. Luego de que la entidad haya publicado la orden de compra, supongamos el día viernes 8 de septiembre, el proveedor tiene un día hábil para ejercer su facultad de rechazo, ¿sí? En este caso sería hasta el lunes 11 de septiembre. Ya, si el proveedor
hasta el término del día lunes 11 de septiembre no ha rechazado la orden de compra, esta se formaliza automáticamente, que en este caso sería el 12 de septiembre. Pero vamos a ver, vamos a centrarnos en el rechazo de la orden de compra. Asumamos que el proveedor quiere rechazar la orden de compra porque ha encontrado una inconsistencia. Si es así, lo que hace, lo que establece las reglas es que efectivamente, la orden de compra puede ser rechazada en caso de que exista exista una o varias, varias inconsistencias, ¿sí? Para esto se ha establecido varios supuestos. Por ejemplo, que la ficha producto que está consignada en la orden de compra digitalizada o en la que ingresa o sube la entidad a la plataforma, no guarde relación con la ficha producto que se detalla en la orden de compra electrónica. Por ejemplo, cuando existan además montos, valores diferentes o montos totales diferentes en ambas órdenes, cuando las cantidades no concuerden, cuando las unidades de despacho no concuerden, cuando el lugar de entrega sea distinto en una orden, o sea, detalle un lugar de entrega diferente en la orden de compra digitalizada que en la electrónica, y así vamos viendo varias causales, ¿sí? Estas causales se encuentran establecidas en el numeral 7.6 de las reglas estándar. Cuando, cuando el proveedor desea rechazar una orden de compra, lo que se le muestra es esta ventana, ¿sí? Como causal, orden de compra digitalizada no guarda relación con condiciones establecidas, dentro de los cuales se establecen los siguientes supuestos. Por ejemplo, en este caso, o mejor dicho, al momento de que el proveedor rechace la orden de compra, ellos pueden, o el proveedor puede elegir hasta un máximo de 5 causales, tomando en cuenta que Perú Compras únicamente va a evaluar, como parte de sus monitoreos, estas hasta 5 causales que el proveedor elija para rechazar la orden de compra. En caso de que haciendo la verificación, digamos, de estas 5 causales, una o dos o tres o hasta 5 causales, encuentre que no hay inconsistencia, este proveedor podría ser excluido por un rechazo injustificado de la orden de compra. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Ya, vamos a ver unos ejemplos de este caso. Por ejemplo, vemos acá una orden de compra en la cual se detalla o dice deberá contar con SCTR para el internamiento de los bienes. Por ejemplo, en este caso, el proveedor podría o habría rechazado esta orden de compra porque dentro del detalle se establece una condición adicional, no contemplada en las reglas, no contemplada en la orden de compra electrónica. Otro de los casos que también encontramos con cierta frecuencia es que en las, ¿cómo se llama? En las órdenes de compra, por ejemplo, como parte de la descripción, puede haber información contradictoria. Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen del lado derecho, podemos ver que hay, que indica tacho metal menor a 1/4 UIT, con pedal de 30 litros, entendería. Pero más adelante no se detalla ¿cómo se llama? La descripción de la ficha producto, o en algunos casos el detalle de la ficha producto no concuerda con lo que se indica en la parte superior, con lo que está remarcado. Hay casos así, por ejemplo, que sí ameritarían digamos, un rechazo de la orden de compra. Pero a ustedes proveedores lo que les recomendamos es que antes o para rechazar una orden de compra traten de, de verificar si efectivamente la causal que están eligiendo o el supuesto que están eligiendo para rechazar efectivamente sea o sea, que se pueda determinar efectivamente que esa causal es la que corresponda. De no ser así, como les indicaba, el proveedor puede ser excluido de los catálogos electrónicos por un periodo de 3 meses. Eso significaría que durante los siguientes 3 meses de la exclusión no podrían realizar contrataciones o no podrían participar en las contrataciones y a su vez pierden el depósito de garantía que realizaron en su momento, ¿sí? Como para formar parte de los catálogos electrónicos. Vamos a ver esta otra orden de compra también. Ahí nos dice orden de compra digitalizada con condiciones adicionales.
Eso es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El supuesto que el proveedor ha elegido para rechazar esta orden de compra. Pero viendo con un mayor detalle, nosotros no llegamos a encontrar digamos, una condición adicional. Básicamente hace referencia ¿cómo se llama esto? Al detalle de los bienes, hace referencia a la penalidad, a la resolución, a la ampliación de plazo, todo eso ya contemplado en la normativa. Y sí, básicamente eso. En este caso, este proveedor, que es, por así decir, Jesús Acevedo Carrión, habría sido o ha sido excluido por rechazo injustificado de esta orden. Vamos a ver y vamos a ver en una siguiente orden. Digamos, esta orden, la OCAM 2021-91-93-1. Guión 1 significa al número de entrega, ¿sí? El proveedor para rechazar lo que ha indicado es denominación de ficha producto, lugar de entrega, dirección del lugar de entrega, orden de compra digitalizada con condiciones adicionales y plazo de entrega. Ha elegido cuatro supuestos cuatro supuestos para rechazar esta orden de compra, cuatro supuestos de inconsistencia. Vamos a ir analizando detalle a detalle si cada uno de estos supuestos efectivamente es una inconsistencia, ¿sí? Vamos a ver la denominación de ficha producto. Vemos que hace mención a una estación de trabajo con estas características, ¿sí? Tal vez en este momento no podamos ver específicamente, digamos, todo el detalle de la ficha producto, pero vamos a revisar esto en la orden de compra digitalizada. En la orden de compra digitalizada, viendo con un mayor, digamos, detalle, observamos o vemos que la descripción de la ficha producto es tal cual la descripción de la orden de la ficha producto contemplada en la orden de compra digitalizada es tal cual ¿cómo se llama? La que se detalla en la orden de compra electrónica. Por lo tanto, en este primer punto no habría una inconsistencia. A su vez nos indica que la orden de compra digitalizada tiene condiciones adicionales. Vemos que hace referencia al plazo de entrega, a la causal de anticorrupción y básicamente eso. Tampoco estaría guardando digamos, tampoco contemplaría condiciones adicionales. Vamos a ver respecto al plazo de entrega. El plazo de entrega para esta orden de compra para esta orden de compra es del 14 de abril al 5 de mayo, todo del año 2020-21, del 19 de abril hasta el 5 de mayo, hasta el 4 de mayo. Ya. Acá vemos que en el plazo de entrega efectivamente indica desde el 19 de abril hasta el 4 de mayo, con lo cual tampoco se configuraría una inconsistencia en el plazo de entrega. Otra del supuesto que también el proveedor indica es la dirección del lugar de entrega. La dirección del lugar de entrega dice almacén principal, Estadio de la UNSA, puerta 33 y 34, en Arequipa. El lugar de entrega que se indica en la orden de compra digitalizada es Estadio de la UNSA, ¿sí? Como, como indicamos en un momento, que en un lado indique almacén principal de Estadio de la UNSA y en el otro lugar diga Estadio de la UNSA, no hay en sí una inconsistencia, ¿correcto? Porque hace mención a un mismo lugar, que es el Estadio de la UNSA. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, tal vez Rosy nos podrías ayudar si hay algún proveedor que tal vez en esta parte tuviera alguna duda relacionado a las causales a los supuestos para rechazar una orden de compra. Por ahora todavía no tenemos consulta de parte de los participantes, pero aquí hacen un hincapié, dice, podrían indicar con el cursor, con qué parte, de la parte del que está hablando, tal vez sí podrías Ah, hacer ese ejemplo. Ujú. ya. ¿Quieren ver en esta parte? Vamos a ver. Rolly, de igual manera preguntan, ¿qué pasa si el área usuaria quiere recibir a 7 kilómetros más allá? Si el área usuaria, ¿en qué momento indicarían
digamos, la necesidad de que la entrega sea en un lugar diferente. Porque se llama, de acuerdo a lo establecido o de acuerdo a, o sea, una vez que la orden de compra haya sido formalizada, esta digamos, debe cumplirse tal cual lo indica en la orden de compra electrónica. Vamos a ver, podría esto de alguna manera también servirnos como ejemplo para explicarle. ¿Qué ocurre si es que el proveedor efectivamente hace una verificación de la orden de compra electrónica y la digitalizada y encuentra que sí, que hay inconsistencias? Si el proveedor, a pesar de que haya inconsistencias en la orden de compra digitalizada, digamos, quiere atender a la entidad, tiene que ceñirse a la orden, a lo que indica la orden de compra electrónica, ¿sí? Esto está establecido en nuestras reglas. En caso de que haya inconsistencias, lo que prima es la orden de compra electrónica, la que se genera en nuestra plataforma de catálogos electrónicos, que en este caso, para tu consulta, no sería factible que la entrega sea en otro lugar diferente a lo que establece la orden de compra electrónica. Rolly, también Jennifer pregunta, ¿qué pasa si la entidad desea que se entregue en otra dirección diferente? ¿Cómo Este sería caso, en ese caso? no, en este caso no se podría atender esa solicitud de la entidad. O sea, no se contempla que el lugar de entrega sea distinto a lo que se indica en la orden de compra electrónica. También tenemos otra pregunta de H&M Obras y Servicios que dice, el rechazo de la orden de compra justificada puede ser causal, puede ser causal de exclusión, tomando como ejemplo la exclusión por stock de restricción de la proforma. Ya. Vamos a ver. Anteriormente no existía en nuestra plataforma esta ventanita en la cual se le muestra al proveedor que desea rechazar una orden los supuestos para rechazarla, ¿sí? Antes lo que hacían los proveedores era básicamente registrar con un texto la causal por la cual estaban rechazando esta orden. Y efectivamente había varios proveedores que como causal registraban que no contaban con stock, ¿sí? Lo que Perú Compras de una manera recomienda es que, o mejor dicho, indica, es que el proveedor es responsable por el stock que registre en la plataforma de los catálogos electrónicos, ¿sí? Perú Compras justamente está iniciando a hacer eh, monitoreos respecto a esta cantidad y también se estaría configurando o se configuraría como un supuesto de exclusión si efectivamente, claro, producto, digamos, de que el proveedor no tenga registrado el stock, digamos, se formaliza una orden de compra y finalmente esta es resuelta por resolución. Sí, efectivamente, lo que sí recomendamos a los proveedores es que sí, deben tener el stock actualizado, de todas maneras, ¿sí? Así se evitan digamos, estar en una situación de aprietos cuando tienen una orden de compra publicada o ya formalizada. ¿Tienen alguna consulta adicional tal vez en este punto? Y a ver, vamos, aquí ya están haciendo algunas preguntas. Dice, Comercia Praga, consulta, si la orden de compra electrónica es la que al final tiene más validez, ¿por qué no trabajar solo con la orden electrónica? Sí, justamente Perú Compras está evaluando esa posibilidad, sí. Claro, a la fecha aún digamos, no hay una fecha definida o respecto a desde cuándo podría estar, digamos, implementado esta opción. Pero sí, lo estamos evaluando y vamos trabajando en ese sentido. A ver, tenemos la última pregunta para continuar. Dice Full Service. En caso de no tener en stock lo pedido por la orden de compra, ¿cuál es la sanción? Vamos a ver. Digamos, si un proveedor ha registrado en la plataforma que tiene, digamos, 1000 unidades de un determinado bien y a raíz de esto, digamos,
le llega la solicitud de proforma. Por ejemplo, esta, digamos, se cotiza automáticamente. Digamos, coincidentemente la entidad lo selecciona como oferta ganadora y a partir de esta se publica y se formaliza una orden de compra. Lo que naturalmente entendemos es que esta finalmente va a resolverse o va a quedar resuelta por incumplimiento de parte del proveedor. En este caso, sí, claro, este incumplimiento acarrea una exclusión del proveedor de la plataforma de los catálogos electrónicos. A su vez, la entidad lo que va a hacer es este incumplimiento comunicar al tribunal. El Tribunal de Contrataciones también lo que va a hacer es va a evaluar este caso y probablemente o va también, ¿cómo se llama esto?, sancionar al proveedor, ¿sí? Cuando el proveedor sea sancionado, ya no va a tener digamos, lo que en un inicio hablamos, digamos, su condición digamos, digamos, las condiciones digamos, necesarias ¿cómo se llama?, en el RNP. Lo que esto a su vez genera para estos proveedores es que sean excluidos de todos los acuerdos marco en la cual participan. Es como una, digamos, es como una secuencia de sanciones que finalmente lo que va a ocasionar es que este proveedor en algún momento sea o no pueda participar en ninguno de los acuerdos. Es por eso que lo que sí, digamos, exigimos a los proveedores es que tengan el stock actualizado. Bien, no tenemos más preguntas. Rolly, puedes continuar. Ya. Ahora vamos a ver sobre la resolución de órdenes de compra, ¿sí? ¿Cómo se llama? En el artículo 36 del TUO, de la Ley de Contrataciones, se establece que una orden de compra puede ser resuelta por incumplimiento de obligaciones, ¿sí? Y el detalle digamos, de estos incumplimientos, de estas causales, se contempla en el reglamento de la Ley de Contrataciones. Por ejemplo, en el artículo 164 se habla de causales de resolución. Causales de resolución que pueden ser que pueden ¿cómo se llama?, ser seleccionadas tanto por la entidad, por el proveedor o por ambas partes. Si el caso fuera, digamos, si el caso se pueda resolver por parte de la entidad, puede ser por incumplimiento injustificado por parte de los proveedores o cuando haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad o cuando paralice o reduzca injustificadamente la ejecución o la prestación. ¿Sí? En el caso del proveedor, también puede ser por un incumplimiento en la entidad, y en el caso de que quieran resolver ambas partes, sería por caso fortuito, fuerza mayor, ¿sí? O hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra en este caso. Ya. También la normativa establece que como esta orden de compra, digamos, estas contrataciones se realizan a través de los catálogos electrónicos, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución sea o se pueda realizar en la plataforma de los catálogos electrónicos. Esto quiere decir tanto el apercibimiento o el requerimiento de cumplimiento de obligaciones y la notificación de resolución de la orden de compra. Vamos a ver, respecto a la resolución de orden de compra se contempla en el numeral 7.14 de las reglas, ¿sí? En la cual nos indica que ¿cómo se llama? El proveedor o la entidad o al momento de enviar una notificación de apercibimiento tiene que registrar en nuestra plataforma o en la ventana correspondiente el documento, digamos, la denominación del documento con el cual estaría notificando el apercibimiento o la resolución de la orden de compra, la fecha de este documento y el archivo en formato PDF con el documento de resolución correspondiente, ¿sí? Tanto para la notificación de apercibimiento o requerimiento de cumplimiento de obligaciones o la notificación de resolución. Perú Compras, a su vez, y realiza una evaluación, digamos, un monitoreo periódico, un monitoreo quincenal de todas estas resoluciones que se van generando. Mejor dicho, de todas las órdenes digamos que en cada quincena va cambiando el estado, por ejemplo, a resuelta en proceso de consentimiento o, digamos, por parte de la entidad o resuelta en proceso de consentimiento P por parte del proveedor. Y la que a partir de ello también derive en el estado de resuelta de órdenes de compra, ¿sí?
Perú Compras lo que hace es una verificación de forma, no hace no hace una evaluación de fondo, digamos, de las causales, de los motivos por los cuales estas órdenes de compra se terminan terminan en resolución, sino básicamente una revisión de forma. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, dentro de que, digamos, que el documento o el archivo PDF que la entidad o el proveedor carga al sistema para registrar el estado resuelto en proceso de consentimiento o resuelta contemple determinados datos. Por ejemplo, que ese documento o en el documento de resolución haga mención a la orden de compra electrónica o a la orden de compra digitalizada. Si es a ambos, mucho mejor. Que a su vez, ¿cómo se llama? El documento, en el documento de resolución, se indique la causal que estaría, la causal elegida para la resolución de la orden de compra. También que se detalle ¿cómo se llama? El procedimiento que se estaría siguiendo para la resolución. Por ejemplo, digamos, si es por acumulación de ¿cómo se llama? De monto máximo de penalidad, que indique expresamente esa causal, por así decir, que detalle de alguna manera. Si es por incumplimiento, también lo que revisamos es que en el documento detalle de cierta manera ¿cómo se llama? La notificación de apercibimiento que se habría realizado al proveedor. Otro digamos, de los detalles que también tomamos en cuenta es que en el documento expresamente indique la voluntad, ya sea del proveedor o de la entidad, de resolver la orden de compra. No puede indicar, no se puede indicar en la orden de compra, digamos, que desea anular la orden de compra, porque dentro de la plataforma de catálogos electrónicos no existe, ¿cómo se llama? El anular orden de compra, sino en este caso sería el resolver la orden de compra. Ha habido casos en los cuales, por estos pequeños detalles, es que como no cumplen en forma, lo que Perú Compras hace es registrar o volver a su estado anterior la orden de compra. Y seguramente varios de los proveedores aquí presentes en algún momento se percataron que la orden de compra ha estado resuelta en proceso de consentimiento o resuelta y después de un tiempo vuelve a su estado anterior. ¿Sí? Otro de los detalles también que verificamos es que este documento haya sido firmado por por el funcionario o competente o el representante legal en el caso de que sea quien esté resolviendo sea el proveedor. Por ejemplo, a modo de ejemplo vamos a ver estos casos. Tenemos acá, en el lado izquierdo, la empresa Computroc IRL que está resolviendo o que adjunta este documento al momento de resolver la orden de compra. Vemos que en el antepenúltimo párrafo dice, por lo cual solicitamos la anulación de la orden de compra 108-2020. Acá, digamos, de alguna manera no está utilizando el término adecuado. Además, no está expresando claramente su voluntad, digamos, de resolver la orden de compra. Está, digamos, de alguna manera como solicitando la anulación. Si aún así, digamos, reemplazamos, por así decir, hipotéticamente la anulación por la resolución, tampoco no está diciendo, o sea, manifiesto mi voluntad de resolver la orden de compra. La palabra solicitando no es lo adecuado adicional a lo que indica la anulación, ¿correcto? Vamos a ver el documento del lado derecho. En el documento del lado derecho sí está haciendo referencia, por así decir, a una orden de compra electrónica, sí. Está manifestando la voluntad, comunica la resolución de la orden de compra, explica la causal, explica el procedimiento, los artículos que hacen referencia a la causal, al procedimiento elegido, y y el documento a su vez habría sido firmado por el director general de administración, ¿sí? El funcionario competente para estos casos, o para este caso en particular. No sé si, Rosy, ¿alguien tendría alguna consulta hasta este punto? Hasta aquí ninguno. Puedes proseguir, Rolly. Ya. Vamos a ver este siguiente documento de resolución, ¿sí? Electronic System Service IRL también está resolviendo la orden de compra. Para eso está, o mejor dicho, cambia el estado de la orden de compra resuelta
en proceso de consentimiento, para lo cual adjunta este documento. En este documento podemos observar que en ninguna parte indica ¿cómo se llama esto? La causal, o sea, expresamente la causal por el cual estaría resolviendo la orden de compra. Tampoco hace referencia a la normativa vigente, digamos, en este caso, al artículo de donde se encuentra la causal, ni al artículo en el cual hace referencia al procedimiento. Tampoco expresa o sea, su voluntad digamos, de resolver. O sea, lo que indica acá más bien es, pido resolver sin aras ni perjuicio para ninguna de las partes. Lo que debe decir es que no como indicar, no como si estuviera pidiendo, sino como si estaría efectivamente resolviendo la orden de compra. Por ejemplo, este es un caso digamos, que debido a este, digamos, entendería ¿cómo se llama esto? A que el proveedor no conoce efectivamente la normativa en cuanto de las contrataciones del Estado, es que de alguna manera ha estado incurriendo varias veces en este caso, hasta que finalmente pudimos conversar con el proveedor, explicarle ¿cómo se llama? El procedimiento adecuado o lo que debería contener como mínimo el documento, y a partir de esto ya se habría resuelto digamos, este vaivén, por así decir, digamos, de que resuelve la orden, o mejor dicho, registra la resolución de la orden de compra, nosotros evaluamos y volvemos a su estado anterior. Lo que también de alguna manera me ayudaría es a explicarles esto. Como se llama, tanto el entidad o el proveedor puede registrar el estado de resuelto en proceso de consentimiento, pero debe esperar que transcurran como mínimo 30 días hábiles, que es el plazo de consentimiento, para después recién registrar el estado de resuelta. En algunos casos, ya sea entidad o proveedor, o principalmente en el caso de la entidad, por ejemplo, hasta incluso hoy digamos, puede estar registrando el estado resuelto en proceso de consentimiento y a los minutos registrar el estado resuelta, o en el transcurso del día o de acá a unos días. En estos casos también, como no ha pasado ¿cómo se llama? El plazo de consentimiento, lo que hacemos es registramos el estado anterior, o volvemos a su estado anterior la orden de compra. Ya. A raíz digamos, del procedimiento de resolución de órdenes de compra, vamos a explicarles también sobre la notificación electrónica. ¿En qué consiste la notificación electrónica? ¿A partir de cuándo está disponible en la plataforma de catálogos electrónicos? ¿Y sobre qué sobre qué órdenes aplica y no aplica? ¿Sí? Vamos a ver. Ya. La notificación electrónica está implementado desde el año 2019, desde los primeros meses del año 2019, y aplica únicamente para aquellas órdenes de compra que se hayan formalizado, se hayan perfeccionado a partir del 30 de enero del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Si una orden de compra se ha publicado y esta se ha formalizado, o mejor dicho, ha cambiado el estado de la orden de compra aceptada con entrega pendiente el 30 de enero o el mes de febrero o en adelante, sí aplica, o mejor dicho, la plataforma está habilitada para que se envíe la notificación digamos, a través de la plataforma, por así decir. Esto no ocurre para órdenes de compra que se hayan formalizado anterior a esta fecha, anterior al 30 de enero. Sí, eso es de acuerdo a lo que indica el artículo 165 del reglamento. Perú Compras, a raíz de esto, el 4 de abril del 2019 lanza este comunicado, en el cual de alguna manera se les detalla el procedimiento digamos, a seguir, y les explica con mayor detalle, digamos, el funcionamiento de las notificaciones electrónicas, en la cual, como se indica, que por ejemplo, para que la entidad o el proveedor pueda hacer uso de las notificaciones, tiene que registrar como mínimo, o mejor dicho, tiene que registrar 3 datos: la fecha de emisión del documento, la denominación del documento y el documento en PDF, ¿sí? Vamos a ver este caso de una notificación de resolución de orden de compra.
les voy a tratar de explicar cómo es este procedimiento en la plataforma de catálogos electrónicos. El proveedor ingresa a la plataforma y una vez que ingresa a la plataforma ubica la orden de compra que desea o la cual desea resolver. Ustedes recordarán que hay un campo donde ustedes pueden elegir el estado al cual quieren cambiar la orden de compra. Y una de las opciones que les aparece es resuelta en proceso de consentimiento P. ¿Sí? Este resuelta el proceso de consentimiento P se activa bajo determinados casos. Por ejemplo, cuando hay un incumplimiento por parte de la entidad. Por ejemplo, cuando el estado de la orden de compra es entregada con conformidad retrasada, o si no, conforme con pago retrasado, y otros estados similares. Una vez que ustedes elijan el estado resuelto en proceso de consentimiento P, lo que van a visualizar es esta ventana. Es la ventanita que es la ventanita que está en el lado derecho, ¿sí? Donde se les muestra el tipo de notificación que se va a enviar, ¿cómo se llama esto? ¿Quién estaría emitiendo la notificación? ¿A qué proveedor, o mejor dicho, a qué entidad va dirigida esta notificación? Un texto que ya está, digamos, de alguna manera configurado. Y en la parte inferior van a ver que se les pide la fecha de emisión del documento, la denominación del documento y el documento adjunto. O sea, en este caso sería el documento con el cual se estaría resolviendo la orden de compra, que deberían cumplir los requisitos que les comenté hace un momento, ¿sí? Una vez que hayan registrado estos datos o que hayan ingresado estos datos y hayan cargado el archivo, le hacen clic en enviar, ¿sí? Y una vez que hacen clic en enviar, esta notificación viaja ¿cómo se llama en este caso? A la entidad. Ya. Eh, Quería consultarles ¿cómo se llama así a modo general? En nuestra plataforma existen, como les decía, dos tipos de notificaciones. La notificación de requerimiento de cumplimiento de obligaciones o de apercibimiento y la notificación de resolución de contrato. ¿Tendrían alguna duda en cuanto a ambos tipos de notificación? A ver, por esta parte están haciendo algunas preguntas A ver, que dice Nicole. sí. En la resolución por fuerza mayor por parte del proveedor, donde indica por variación de stock por pandemia, ¿sería procedente? Hemos tenido, sí, casos en los cuales, por ejemplo, se ha resuelto las órdenes de compra por caso fortuito o fuerza mayor. Sí, efectivamente, por ejemplo, cuando el proveedor ya tenía, digamos, una compra pactada con su distribuidor, con el mayorista, claro, o con el distribuidor autorizado. Algunas compras importantes, por ejemplo, involucra que la mercancía o los bienes sean importados de otro país, ¿sí? Y efectivamente, producto de la pandemia, ha habido casos en los cuales, digamos, estas importaciones se han venido interrumpidas. Ha habido en sí varios factores, por ejemplo, el año pasado, que de alguna manera habrían afectado el cumplimiento de parte, digamos, por parte del proveedor. Una de ellas, claro, efectivamente es la pandemia. Otro de los casos que también hemos estado viendo es que ha habido, digamos, una mayor demanda de equipos de cómputo, específicamente, por así decir, que ha hecho que varios contratos entre el proveedor y su distribuidor autorizado no llegan a cumplirse. Para este caso, o digamos, el proveedor la causal que ha elegido para resolver la orden de compra es efectivamente esto, de caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Y como sustento ha adjuntado, por ejemplo, las cartas de sus distribuidores en la cual establece que ya una contratación ya pactada no se va a poder realizar, ya sea por falta de stock, o sea, no necesariamente por falta de stock, sino porque, digamos, digamos, la contratación, digamos que, o la entrega de bienes, o la importación de bienes que iba a ocurrir, digamos, de acá a 30 días, a 15 días, ya no va a poder realizarse por diferentes supuestos, por así decir.
¿sí? Pero en este caso es muy diferente, o de alguna manera es diferente a que por falta de stock específicamente. ¿Por qué? Porque entendemos que algunos proveedores, digamos, no tienen el stock en físico en sus almacenes. Algunos proveedores trabajan estrechamente en coordinación con sus distribuidores, ¿sí? Especialmente en compras importantes, donde donde el proveedor que recibe una, digamos, una solicitud de proforma de una compra importante se comunica inmediatamente con su distribuidor si va a poder, si cuenta digamos, si es que va a poder ser atendido, digamos, bajo las condiciones de una determinada solicitud de proforma. Y una vez, digamos, que efectivamente tiene, digamos, la confirmación de su distribuidor autorizado de que sí, efectivamente va a contar con los bienes para dentro de ese plazo contemplado en la solicitud de proforma, recién, digamos, procede a cotizar y de acuerdo a eso se formaliza. Ya cuando en la ejecución contractual ocurren estos inconvenientes de que, digamos, una importación ya pactada no se va a poder realizar y lamentablemente, claro, esto repercute en una resolución de orden de compra, que es distinta a que un proveedor simplemente registre, digamos, una cantidad de stock, digamos, en la plataforma y no se preocupe, por ejemplo, hacer, digamos, un seguimiento o una coordinación con su distribuidor, ni, digamos, en algunos casos ni siquiera hacen seguimiento, digamos, a las solicitudes de proforma que vienen generándose en la plataforma, ¿sí? Por eso es que cada uno, digamos, cada uno de estos supuestos se van evaluando con un mayor detalle. Justamente Perú Compras lo que está implementando es efectivamente poder corroborar si lo que el proveedor registra en la plataforma como stock es efectivamente, o sea, mejor dicho, tiene un sustento. Tiene un sustento en el sentido de que tiene los bienes en su almacén o tiene, digamos, una confirmación de parte digamos, como de parte de su proveedor o de su proveedor de que va a contar con estos bienes. Bien, les comento también a los participantes que tenemos especialistas de catálogos electrónicos que están respondiendo sus consultas a través del chat. Vamos a dar pase a Lupe. Ella está levantando la mano. Lupe, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Buenos días. Por favor, breve tu consulta. Adelante. ¿Qué pasa si ahora en el nuevo catálogo ustedes están poniendo un monto máximo al 99% para poner el flete? Pero nosotros tenemos que mandar un producto donde el costo total del flete suma como 2.500 soles y la suma del producto es 800 soles. Esa restricción estamos teniendo problemas. Ya. ¿Cómo solucionar ese problema? Mm, Ya que estamos obligados es una compra ordinaria. ya, ya, señorita Lupi, mire, efectivamente Perú Compras ¿cómo se llama? Ha incorporado dentro de la plataforma de catálogos electrónicos esta validación de que tanto el proveedor al momento de registrar sus fletes, digamos, sus fletes por defecto en la plataforma o al momento de cotizar la proforma, no sobrepase determinados límites. En este caso, como usted indica, no tengo el detalle específicamente al acuerdo al cual está haciendo mención, claro, de unos topes. ¿Por qué nació o por qué se implementó esto? Esto es debido a que ha habido proveedores o existen proveedores que estarían cotizando con un flete muy excesivo. Entiendo que no es su caso, pero por ejemplo, para, digamos, bienes que va, digamos que para solicitudes de proforma con un monto, digamos, de 5.000, hay proveedores que incluso llegan a registrar utilizando incluso todos los dígitos que le permite la plataforma. Y debido a que esto de alguna manera está causando distorsión o está causando, digamos, inconvenientes manifestados, digamos, por algunas entidades también en cuanto indican de que cómo es posible que, digamos, yo quiero un bien que vale 2.000 soles y tenga como parte de las cotizaciones, no sé, 100.000, 200.000. A raíz de esto, sí, hemos implementado estos topes, pero en este caso
¿cuál sería el inconveniente que tendría? O sea, entendería, claro, que tiene una solicitud de Proforma por, digamos, no sé, 2.000 soles, pero si usted quiere atender al, ¿cómo se llama esto? A la entidad, le genera, digamos, no sé, me indica, digamos, no sé, un flete, digamos, hipotéticamente de 3.000 soles. Entiendo que si sumamos el, ¿cómo se llama? El valor del bien más el flete, haría un monto de 5.000, ¿sí? Lo cual para la entidad tampoco sería, digamos, o, digamos, factible poder adquirir un bien, digamos, cuyo flete sea mucho, mucho más que el 99 o el 100% digamos, del valor del bien, ¿sí? Es básicamente por lo cual, digamos, colocamos estos topes. Bien, antes de continuar, también ¿Tienen alguna consulta adicional tal vez relacionado a este punto? O principalmente, o sea, lo que podríamos hacer es las consultas, digamos, así generales, podríamos pasarlo al final y, digamos, si podríamos aprovechar este momento para atender, digamos, consultas básicamente referido a resoluciones o a las notificaciones electrónicas. ya no habiendo más consultas, Rolly, puedes continuar. ¿De acuerdo? Ya. Las notificaciones electrónicas o realizadas a través de la plataforma de catálogos electrónicos tienen varios beneficios. Tiene, digamos, el beneficio de la oportunidad de que ésta se puede realizar en un tiempo, o en el tiempo real, por así decir, no necesitamos, o en resumen, o sea, tan solo que la entidad o el proveedor tenga acceso, digamos, a una computadora con conexión a Internet para poder hacer esta notificación. Nos permite ahorros en tiempo, ya no necesitaríamos, digamos, de un notario para poder hacer todo el procedimiento. em, Podríamos hacerlo en cualquier momento y estaríamos de alguna manera también eliminando, digamos, el uso de papel y todo esto, digamos, y siendo, por así decir, un poco más coeficientes. Ya. Llegado a este punto, vamos a explicarles con mayor detalle sobre los monitoreos que hace Perú Compras, ¿sí? En este caso, esos monitoreos lo que ocasionan es que determinados proveedores que incumplan, digamos, lo establecido en las reglas o en la directiva correspondiente sean excluidos. La directiva 021 del 2017, o mejor dicho, la segunda versión de la directiva 21-2017, contemplan varios causales de exclusión, ¿sí? Existen causales referidos a las condiciones o los requisitos que deben cumplir los proveedores y también relacionados a ¿cómo se llama? La operatividad de los catálogos electrónicos. Lo que mejor dicho, vamos a comenzar a explicar es sobre las causales referentes a las condiciones del proveedor. Ahí podemos encontrar, digamos, desde la causal número, de la causal, las causales A, B, C, D, F y G. La causal A es la causal que esté, digamos, que esté impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del texto único ordenado de la ley 30225. En este caso, referente a esta causal, Perú Compras no estaría, por el momento, digamos, no estaríamos haciendo, digamos, un monitoreo periódico, pero sí, por ejemplo, podemos atender a solicitud, digamos, tanto sea de parte, evaluar estos casos y de corresponder la exclusión del proveedor. Respecto a la causal de que esté suspendido o inhabilitado temporalmente o definitivamente para contratar con el Estado, al punto B, al punto C, al RNP, al punto D, digamos, a la calificación digamos, de pérdida de la deuda del proveedor, digamos, con calificación de pérdida en la SBS, ¿cómo se llama? Las condiciones en SUNAT y a las condiciones del SIU y del omiso a la declaración de impuesto a la renta, digamos, mensual o anual. Estos monitoreos se realizan cada quincena. Cada 15 días Perú Compras verifica, por ejemplo, estas condiciones.
Por ejemplo, para la evaluación de SBS se verifica, digamos, en el portal de la SBS, si cada uno de estos proveedores tiene calificación en condición de pérdida. Se encuentra que algún proveedor tiene al menos, digamos, no sé, 1% de la deuda con calificación pérdida, puede ser excluido de todos los acuerdos marco. Lo que de alguna manera también aprovecho es para explicarle que cada una de estas causales tienen un tiempo de exclusión y tienen un alcance. Por ejemplo, esté suspendido o inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el Estado. El tiempo de exclusión es durante el tiempo que permanece este proveedor con esta causal. O sea, el plazo que dure la suspensión e inhabilitación. ¿Sí? Lo mismo ocurre para las demás condiciones. Por ejemplo, para la SBS. Por ejemplo, mejor dicho, para la calificación de la deuda según la SBS. Lo mismo también para la SUNAT. Si un proveedor, un determinado proveedor, tiene estado de contribuyente diferente a activo, digamos, o condición de contribuyente diferente a habido o pendiente, este proveedor puede ser excluido. Y el tiempo de exclusión es durante el tiempo que permanezca con una condición diferente, con un estado diferente activo o con una condición diferente habido o pendiente. Aparte de eso, también estas causales tienen un alcance. Y el alcance es que se excluyen de todos los acuerdos marco. ¿Sí? Porque en todos los acuerdos marcos se contempla que estos proveedores deben cumplir estas condiciones. Lo mismo ocurre con el SIU. Salvo con la diferencia con el código SIU o con la actividad principal o secundaria que registre el proveedor en SUNAT, el alcance ya no es por todos los acuerdos, sino es por cada uno de los acuerdos en la cual, digamos, se contempla ese código SIU. ¿Sí? Por ejemplo, un proveedor, digamos, de computadoras de escritorio puede no tener, digamos, ninguno de los códigos SIU que se le exigen para ese acuerdo. Pero si este proveedor está participando para otros acuerdos, por ejemplo, útiles de escritorio, y allí sí contempla, digamos, los códigos SIU que se le solicitan, entonces sería excluido del acuerdo de computadoras, pero no el de útiles. ¿Sí? Del mismo modo, el tiempo de exclusión para el de computadoras sería durante todo el tiempo que permanezca, o sea, que no tenga el SIU registrado, o hasta que cumpla esa condición y solicite su incorporación. ¿Ya? Otros supuestos de exclusión, digamos, de proveedor son relacionados a la operatividad digamos, de los catálogos electrónicos. Por ejemplo, en este caso es cuando incumpla la causal de anticorrupción, cuando incumpla las disposiciones o regulaciones obligatorias de fabricación o comercialización, cuando brinde, digamos, a Perú Compras documentación falsa o inexacta, o incumpla, digamos, la garantía ofertada en la ficha producto. A su vez también, por ejemplo, como les explicaba hace un momento, también por rechazo injustificado de una orden de compra, o cuando producto del incumplimiento de una orden de compra por parte, digamos, de este proveedor, se genere la resolución de la orden de compra. ¿Sí? En estos casos, digamos, durante la operatividad del acuerdo, las exclusiones pueden ser permanentes o pueden ser por un determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, en el caso de que el proveedor brinde documentación falsa o inexacta a Perú Compras, la exclusión es por toda la vigencia del acuerdo y de todos los acuerdos. Y si es que por un incumplimiento de parte del proveedor se llega a resolver la orden de compra, la exclusión sería por 3 meses. Y básicamente, principalmente de la orden, o mejor dicho, únicamente de la orden de acuerdo marco al cual corresponde esta orden de compra electrónica. Esto mismo ocurre con el rechazo injustificado de las órdenes de compra. ¿Sí? ¿Tendrían alguna consulta en relación a este caso? ¿A estos supuestos de exclusión? Probablemente. Por ejemplo, acá también se contempla la restricción de solicitud de proforma por stock. ¿Sí? Que el plazo de exclusión es de 1 mes y corresponde únicamente a la exclusión del acuerdo en el cual se había excluido por más de las veces permitidas en el acuerdo marco.
Podemos continuar, Rolly. Las preguntas las vamos a hacer al finalizar. De acuerdo. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver. Perú Compras desde el año 2019 tiene la certificación de, digamos, del sistema de gestión antisoborno, el ISO 37001, ¿sí? Está formalizado a través de la resolución jefatural 077-2019 Perú Compras. Como parte de las políticas de antisoborno de Perú Compras, o las políticas de Perú Compras son, digamos, se prohíbe el soborno, es obligatorio el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, contamos con múltiples canales de denuncia, lo cual vamos a explicar en una siguiente lámina. También otra política de Perú Compras es trabajar con integridad y transparencia. Perú Compras tiene un oficial de cumplimiento. El incumplimiento, digamos, de las políticas de antisoborno genera una responsabilidad y Perú Compras promueve la mejora continua del sistema de gestión antisoborno. Quiere decir que, digamos, cada cierto tiempo se van evaluando todos nuestros procedimientos y si encontramos que hay, digamos, un riesgo de soborno en alguno de esos procedimientos, esto se va incorporando dentro de digamos, para un monitoreo mucho más minucioso y teniendo en cuenta o eliminando cada una de estos riesgos, por así decir. Como les indicaba, los canales de denuncia son estas. Puede ser presencial, puede ser por correo electrónico, puede ser por la presentación documental, por el teléfono o a través del formulario web, ¿sí? Tanto proveedores, entidades o cualquier, digamos, persona, ya sea externa a Perú Compras o interna a Perú Compras, puede hacer uso de cualquiera de estos canales de denuncia para dar a conocer algún supuesto o que podría ser digamos, un supuesto, digamos, de soborno relacionado, digamos, a alguna de las actividades de Perú Compras. Les podría, en todo caso, dar un momento para que puedan, de alguna manera, si desean tomar nota de estos canales. Ya, pasamos a la siguiente. Proveedores bueno, hemos abarcado todos los temas que les indiqué en un inicio y pasaríamos a las consultas que pudieran tener. Bien, agradecemos la exposición del licenciado Rolly Rafael Chaguayo Tunque. Antes de continuar, por favor, le pido registrarse en la lista a través del enlace que figura en el chat. Muchos están dejando su correo en el chat. Reitero, es en el enlace que figura en el chat. Esto servirá para enviarle sus materiales como el PPT y sus constancias de participación. Bien, vamos a continuar respondiendo las preguntas. Tenemos varias personas que ya están levantando la mano. En unos instantes estaremos habilitando los micrófonos. Un momento, por favor. Ok, vamos a iniciar entonces con la ronda de preguntas. A ver, Daniel, si me ayudas. Bien, vamos entonces a continuar con las preguntas. Juan Carlos del grupo Max está levantando la mano. Por favor, Juan Carlos, ¿puedes activar tu micrófono? Buenos días, señorita, y así mismo al señor que está exponiéndonos. Mi consulta es respecto a las proformas. No, quería consultar si las proformas cotizadas, Perú Compras, haya analizado, eh, porque muchas veces las proformas cotizadas, el sistema automáticamente los cotiza, como si el proveedor lo hubiese cotizado.
Entonces, la entidad ve, entonces, cuando revisa sus cuadros, ve propuestas, ¿no? Revisa las propuestas que aparecen, ofertas que a veces no son razonables por un tema de que a veces el sistema mismo haya cotizado sin el consentimiento del proveedor. Esa es una pregunta. La otra pregunta ¿es causal de exclusión cuando un proveedor haya adjuntado un documento errado, por ejemplo, un documento en blanco, porque no te permite visualizar al momento de adjuntar un archivo en este caso, ¿no? Cuando estamos registrando las entregas, por ejemplo. Entonces, no te permite previsualizar qué documento estás registrando, ¿no? Entonces, hay veces por un error, el proveedor haya adjuntado un documento en blanco porque supuestamente lo ha escaneado incorrectamente. Entonces, ¿es causal de exclusión en este caso? Ya. Esa es mi pregunta. Ya, vamos, digamos, me hace la consulta, digamos, de la cotización automática y en el caso de que por error se haya adjuntado un documento que no corresponde al momento de registrar el estado de entrega, ¿correcto? Ya, justamente les regresé a, digamos, a la ventana donde se muestra el tipo de contratación, el tipo de entrega y el procedimiento. Indicarles que digamos, únicamente se presenta el tipo de, digamos, de contratación, digamos, únicamente es obligatorio la cotización cuando el tipo de contratación es individual, con entrega, con tipo de entrega única y en compra ordinaria. Por ejemplo, si una entidad, digamos, está adquiriendo por paquete, o sea, es una contratación por paquete, es a un solo destino y es ordinaria, la cotización es facultativa. En todos los demás casos, por así decir, la cotización es facultativa. La única en la cual es obligatorio es individual, un solo destino y compra ordinaria. Ya. Para esto, o sea, explicarle lo siguiente. Cuando la entidad registra su requerimiento y va a enviar este requerimiento a cotizar, si es que la contratación es individual, con entrega única y ordinaria, la plataforma, antes de, digamos, de enviarle estas proformas a los proveedores, hace una validación. Busca a todos los proveedores que cumplen determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Que para, digamos, para el lugar que la entidad desea que se le entregue o para el lugar que ha ingresado como lugar de entrega, eh, este proveedor, digamos, o qué proveedores cumplen con la condición. O sea, condición del lugar de entrega. Otro de los detalles también digamos, que la plataforma valida que existan proveedores que tengan el stock. Y aparte de eso, que cumplan también con el plazo de entrega. ¿Sí? Si la plataforma encuentra que hay proveedores que tienen el lugar que requiere la entidad, que tienen el stock solicitado por la entidad, que tienen el plazo de entrega que registra la entidad, entonces genera las proformas y se le envía a esos proveedores que cumplen esas condiciones, ¿sí? Es por eso que, digamos que indicamos, les exigimos a los proveedores que mantengan actualizados digamos, el stock, por así decir, ¿sí? Y que de una manera permanentemente, o digamos como máximo, por así decir, cada 2 días, puede ingresar a la plataforma, verificar si tiene solicitudes de proforma. Ya. Ahora, estas contrataciones individuales de una sola entrega y ordinarias, claro, si es que el proveedor no cotiza manualmente, se cotizan automáticamente, ¿sí? En todos los casos, a menos que, claro, que el proveedor haya restringido esta contratación. Para eso también el proveedor tiene hasta 5 supuestos para restringir. O sea, es muy difícil, a menos que el proveedor no esté pendiente de las solicitudes de proforma, que estas proformas, digamos, digamos este tipo de proformas puedan concretarse en una orden de compra. Es muy difícil. Por eso le indico, o sea, debería tener, digamos, o debería ingresar, digamos, con cierta frecuencia para ver si tiene estas proformas. Cuando ingresa a su plataforma, lo que en todo caso podría hacer es básicamente primero centrarse en este tipo de proformas, de acuerdo a los acuerdos en los cuales estuviera. No sé si tal vez podría indicarme en qué acuerdos es en los cuales principalmente o ha tenido este inconveniente.
Este ha sucedido en el acuerdo marco de lo que son en tuberías. Muchas de Tuberías. las, en tuberías, muchos de los bienes han subido, ¿no? Ha habido Claro, una alza considerable, estamos hablando más del 30-40% por sí, el tema de la materia prima. Entonces, muchas veces la lista que nosotros hemos eh, llenado, el precio de lista han variado más del 40%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como canales, no? Tratamos de compensar el precio con el flete en este caso. Es, es- ahora, sucede que, ¿cómo se llama? Entonces, tratamos de compensar, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Y no todos los productos se mantienen, ¿no? Son varias marcas y en todo sucede esto, ¿no? Y ahora también, ahora por el tipo de cambio, por el tipo de cambio del dólar. claro. Entonces, existe una variación abismal en todos los... Entonces, bueno, no pienso que deberían las entidades considerar las proformas realmente cotizadas con el consentimiento del proveedor, no Como sin le el indico, consentimiento. claro, como le indico, Por el favor, proveedor, voy a pedir a los participantes que sean breves en sus preguntas porque claro, tenemos a varias personas esperando que también quieren realizar estas preguntas. ¿Sí? Adelante, Rolly. como le indicaba, solo digamos cuando una orden de compra es individual, única entrega y ordinaria, la cotización es obligatoria, ¿sí? Y si en caso no cotice, se cotiza automáticamente, a menos, claro, que lo restrinja. Para lo cual, como le decía, también tiene hasta, digamos, 5 supuestos. Lo que tendría que en todo caso es mantener, digamos, una coordinación muy estrecha con sus distribuidores y en los casos en los cuales, digamos, un determinado bien no puede, digamos, seguir comercializando a través de la plataforma, ya sea porque ya no está disponible o ya sea porque el precio ha subido o, digamos, mucho más, digamos, de sus márgenes, lo que podría hacer es colocar el stock en cero. Y si tal vez de alguna manera desea que no le lleguen, digamos, muchas solicitudes de proforma y, digamos, sobre unos determinados bienes en los cuales tal vez no tiene, digamos, en ese momento la capacidad de poder satisfacer, podría colocar el stock en uno, básicamente para que le lleguen, o, digamos, ofertas, digamos, ya por paquete o grandes compras, ¿sí? De esa manera puede evitar que la plataforma automáticamente vaya cotizando sus proformas ordinarias individuales. También comentarle que la entidad no tiene forma de saber cuáles de esas cotizaciones han sido, digamos, se cotizaron manualmente o han sido cotizadas manualmente por el proveedor o efectivamente o se habrían sido cotizadas ¿cómo se llama esto? Automáticamente por la plataforma. Muchas ¿Sí? gracias, Rolly, por tu Y respuesta. respecto al, digamos, al documento en blanco, por ejemplo, que sube o que habría subido digamos, al cambiar el estado digamos, el estado de entrega de una orden de compra, nosotros sí, hacemos una verificación cada cierto tiempo, principalmente en estos casos a solicitud, digamos, o cuando la entidad nos reporta que ha habido que ha habido un proveedor que ha, digamos, ha registrado la entrega adjuntando un documento en blanco. Claro, entendemos que por un tema de error podría el proveedor haber adjuntado un documento que no corresponde, pero si nosotros advertimos que eso es una práctica del proveedor, eso podría acarrear una exclusión del proveedor de todos los acuerdos marcos durante toda la vigencia de los mismos, ¿sí? Como le indico, siempre y cuando nosotros encontremos que esa es una práctica de ex proveedor. Ha habido proveedores que, por ejemplo, incluso registran el estado de entrega cuando ni siquiera los bienes han sido entregados a la entidad. Alexander, tu mamá te ha dicho Por favor, voy a Por pedir a favor, los participantes que puedan apagar sus micrófonos. y los de, Por favor. no del sur, Por- en realidad. A ver, un momento, por favor. Un momento, voy a desactivar todos los Es micrófonos. así, así. Más acentuado. A ver, vamos a continuar con las preguntas que están tenemos escritas por el chat. Adelante, Dani. Rosy, tenemos una pregunta por el chat para Rolly, que de Sí. parte de Juan Carlos, que nos dice:
¿Por qué el sistema o la plataforma cotiza las proformas publicadas sin el consentimiento del proveedor en la última fecha del vencimiento de la vigencia de la cotización? Sí, efectivamente eso es lo que está contemplado en las reglas. En las reglas digamos, en las reglas estándar de estos acuerdos se contempla eso, se contempla que para, como se indicaba, para una contratación, digamos, para un tipo de compra de individual, entrega única y ordinaria, sí, o sea que se contempla que la cotización va a ser, es obligatoria. Y que claro, si el proveedor no la ha cotizado en esos 2 días hábiles, al término de esos 2 días hábiles se va a cotizar automáticamente. O sea, eso del sí ya está establecido en las reglas. Es básicamente lo que está ocurriendo en la plataforma, es lo que indica las reglas. Bien, tenemos la pregunta también de Edu, que está levantando la mano. Por favor, Edu, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Aló, me escucha? Sí, por favor, tu Buenos días ante pregunta todo. breve. Sí, por Ya, favor, tu buenos días ante pregunta todo. breve. Ya, una consulta quería hacerle. En caso de gran compra, cuando ha aparecido el tema de seleccionado y la entidad no emite la orden de compra, ¿cómo podríamos hacer en este caso, ya que no tenemos mucho contacto con las entidades del Estado? ¿Hay algún documento que tienen que presentar o nosotros tenemos que solicitar? Si bien es cierto, cuando genera una gran compra y sale seleccionado es porque tiene presupuesto, ¿no? Esa consulta quería hacer, por favor. Ya, vamos a ver. Sí, efectivamente, claro, habría casos en los cuales, digamos, una entidad que haya ingresado su requerimiento y que finalmente esto, digamos, no se concrete en una orden de compra. Peor aún, digamos, si es que ya seleccionó, bueno, en sí, digamos, en una orden de compra, la plataforma es la que selecciona la oferta ganadora. Entiendo que la entidad no, digamos, por alguna razón no decide o decide no seguir con esta contratación, para lo cual se contempla o se establecen las reglas que ellos deben adjuntar un sustento. Ese sustento debe estar contemplado en el anexo 2, ¿sí? Que también se hace, está en las reglas, en las mismas reglas. En ese anexo 2 se contemplan los supuestos por los cuales esta entidad ha decidido o había decidido no seguir la contratación, ya sea por un tema de presupuesto, ya sea porque, digamos, por alguna razón ya no va a requerir de esos bienes o algunos otros supuestos, ¿sí? No necesariamente, digamos, porque, digamos, es una gran compra, efectivamente, esto tenga que terminar, digamos, en la formalización de una orden de compra, ¿sí? Respecto a digamos, a cómo puedes solicitar esta información, la puedes solicitar ya sea a Perú Compras o también a la misma entidad, ¿sí? Ya que según reglas, como le decía, están obligados a que tengan que adjuntar en la plataforma el sustento de la no culminación de la orden de compra. ¿Alguna consulta adicional? Esto creo que estoy viendo mejor dicho, estoy viendo unas consultas por el chat. ¿Podríamos irlos viendo, Rosy, o vamos continuando con las consultas así de los que tienen? Rolly, un momentito, acá tenemos la intervención de Lupe que va a encender su micrófono porque ha levantado la mano para su consulta. Lupe, por favor, activa tu micrófono. Señor, delante le hice la consulta de la diferencia del flete. ¿Con qué hago en qué parte restrinjo esa cotización? Porque no me da la opción, porque yo tengo una pérdida, como le dije, ¿no? El costo del producto es 800. Me saldría mi flete, si ponemos al 100%, por decir 800, pero me resulta llevar el flete 2000. Hay una pérdida de 1200 para mí. Entonces, ¿en qué parte restrinjo o con qué concepto restrinjo la compra? La cotización, disculpe usted. Claro, una consulta. Ese inconveniente con los fletes tiene cuando tiene respecto a un lugar en particular de entrega. O sea, por ejemplo, sí, no sé, digamos. Es única compra, único producto, una sola entrega. Yo hago a la ciudad de la Convención y la Convención tiene varios distritos que son muy alejados. Y le pongo el caso del lugar de Mega Antoni, donde se tiene que llevar desde donde yo proveo hasta con la convención, a la convención
después se tiene que tomar lancha y después se tiene que volver a contratar otro carro. Entonces, eso hace que los fletes se suban. Pero no puedo restringir a la convención porque hay otros departamentos que están cerca y que sí puedo proveer. Claro, sí, sí, le entiendo. Le entiendo. Sí, mire, para restringir una proforma hay hasta 5 supuestos, ¿sí? Hasta 5 causales. Las causales, digamos, que tal vez de alguna manera podría utilizar en el caso que corresponda, por ejemplo, es cuando el indicador semáforo, digamos, en este caso de la entidad, sea diferente a color verde, ¿sí? Sea indicador semáforo rojo, amarillo o naranja. Otro de los supuestos también, tal vez para estas compras pequeñas, es ¿cómo se llama? El del monto mínimo de atención, ¿sí? Si el monto de la proforma es menor al monto mínimo de atención, automáticamente se activa esa causal para poder, ¿cómo se llama? Para poder restringir la proforma. No, los dos cumplen. No puedo Ya, restringir por eso. los dos no cumplen. O sea, cuando usted Es quiere decir, restringir, está no aparece verde, semáforo es verde, y el monto no se habilita que es monto mínimo, porque es por decirle 1.500. Estamos hablando de tuberías y accesorios, por decir, ¿no? Entonces, es 1.200. Entonces, no me Claro, cubre, claro, no cubre. sigo teniendo pérdida. Por eso digo, ¿a qué causal podría poner para restringir? Ya, vamos a ver algo. ¿De qué otra causal? Pues no existiría otra causal, porque no aplicaría el impedimento para contratar con la entidad. Tampoco usted no tiene deuda con esa entidad, o sea, claro, los otros supuestos no aplicarían de alguna manera. O sea, en el caso de que desee Este es un restringir la vacío que contratación. ustedes han dejado en la plataforma donde a nosotros los proveedores estamos siendo perjudicados. ¿Con qué acuerdo me dice? Principalmente se lo tiene con el acuerdo de tuberías, ¿no? Tuberías y accesorios. Ya. Y este inconveniente es únicamente, o sea, la consulta es general también para los otros proveedores. Este inconveniente solo lo tendrían con este acuerdo en particular o tal vez algún otro acuerdo, digamos. Yo me imagino que en todos los acuerdos donde los lugares sean alejados y los fletes sean los que no perjudican, ¿no? Porque hay que tomar unidades especiales para llevar estos materiales. Ya. Mire, vamos a tomar su caso, vamos a ver cómo podríamos ver o la manera en que se podría ver estos temas o cómo solucionar en este caso. O sea, lo que entenderíamos es que, claro, esto básicamente se da en casos bien particulares, cuando por las características del bien y la lejanía, digamos, de lugar de entrega, implica un costo o un flete mayor. ¿Sí? Exacto. Por favor, pedimos a Lupe que nos puedas dejar tus datos por interno, así se van a poder comunicar contigo para resolver este caso especial. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Lupe, por interno nos comunicamos contigo. Por favor. Por favor, vamos a continuar con las demás personas que también están esperando a realizar sus preguntas. ¿Sí? Gracias. Y gracias, Lupe. Vamos a continuar entonces con Alonso Juárez. Alonso Juárez, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, muchas gracias. Mi consulta es la siguiente. Los dueños de marca o fabricantes pueden cotizar en todas las proformas, ya sea compra ordinaria o gran compra. De ser el caso así, ¿no habría un acaparamiento del mercado por parte de los dueños de marca y un perjuicio para los proveedores, dado que ellos tendrían un precio de fábrica y los proveedores un precio de distribuidor? Ya. Vamos a ver este caso. En nuestra plataforma, voy a tratar de simplificarles este concepto. En nuestra plataforma, en los acuerdos marco, hay varios actores, ¿sí? Uno son los proveedores, quienes ofertan los bienes, los representantes de marca que ingresan las fichas producto y las entidades que adquieren estos bienes, ¿sí? De acuerdo a su necesidad. Efectivamente, una empresa, una persona jurídica puede ser representante de marca y también como proveedor. Y como representante de marca ingresar fichas producto y como proveedor, digamos, ofertarlas. Pueden ser las mismas que he ingresado o en sí, claro, cualquiera de las otras fichas que estén disponibles en los catálogos electrónicos.
Lo que sí más o menos le quería hacer mención es que la finalidad, digamos, de Perú Compras, o sea, el propósito de Perú Compras es hacer que la contratación sea más eficiente para las entidades, que las entidades puedan adquirir los bienes a los menores costos posibles, por así decir, ¿sí? Con las mejores condiciones. En este caso, buscamos que los precios, por así decir, los plazos de entrega sean los más óptimos. Entendemos que sí hay una preocupación natural de los proveedores o de ciertos proveedores de que, claro, no podrían competir si es que la misma marca ingresa o está ofertando esos mismos bienes. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que no necesariamente, digamos, todas las marcas pueden atender, digamos, a todo a nivel nacional. Entendemos que también hay proveedores que tienen ciertas ventajas respecto a estas marcas. Por ejemplo, una marca normalmente, digamos, está digamos, en Lima, por así decir, o en la capital, digamos, de un departamento. En cambio, los proveedores están, digamos, a nivel nacional, ya sea en un lugar, digamos, en las capitales de provincia, en los distritos. Entonces, entendemos que sí hay una preocupación por parte, digamos, en relación a los precios, pero también tenemos que tomar en cuenta las otras ventajas, como les decía, que tienen los proveedores, ¿sí? Como la cercanía con las entidades, y, entre otros. Mi consulta sería, entiendo de que hay catálogos en que hay diversidad de productos, por lo tanto, sí. Hay fabricantes que no pueden acaparar el mercado. Sin embargo, por favor, breve su pregunta. Hay bulla de otros lados. A ver, vamos a pedir a los participantes que puedan apagar sus micrófonos, por favor. O si no, un momento. Hay bulla de otro participante. Sí, al parecer no podemos controlar esa parte. Todos están activando sus micrófonos. Mientras tanto, vamos a responder algunas preguntas que están por el chat. Daniel, por favor, adelante. Sí, está bien. Ronnie, que tenemos una pregunta de Milagro Fernández. Para la Dígame. presentación de las ofertas, en cuanto al precio ofertado, ¿hay un mínimo de porcentaje para reducir el precio? No le entendería bien a qué se refiere que aún hay un porcentaje mínimo para reducir el precio. Es la pregunta que ha hecho Milagro Fernández Aguilar. Si Sí. para la presentación de las ofertas, en cuanto al precio ofertado, ¿hay un mínimo de porcentaje para reducir el precio? Ya, vamos a ver algo. Los proveedores en la plataforma de catálogos electrónicos no pueden, digamos, subir lo que se llama de precio. Sin embargo, ellos pueden ir mejorando el precio, pueden ir bajando el precio. Claro, tomando en cuenta que estos precios, una vez que lo bajen, ya no van a volver a subir. Eso es los precios en la plataforma, o sea, en que tienen registrados en la plataforma de catálogos electrónicos para cada una de las fichas producto que estén ofertando. A su vez, cuando la proforma, la solicitud de proforma llega a la entidad puede cotizar con un precio igual o menor al precio que tiene registrado en la plataforma o al precio base que tiene registrado en la plataforma, ¿sí? No sé si de alguna manera a eso hace referencia. En cuanto a eso, digamos, no hay una limitación en particular. Ellos, si por ejemplo tienen, digamos, les llega una solicitud de proforma y tienen la oportunidad de vender, digamos, un cierto volumen, una cantidad significativa de esos bienes y desean de alguna manera mejorar el precio para ser más atractivos, para poder incrementar sus posibilidades de ser elegidos por la entidad, claro, pueden bajar sus precios, ¿sí? Ya de acuerdo, eso ya depende de cada entidad. Y esta reducción en los precios que van haciendo al cotizar la proforma únicamente aplica para esa proforma en cuestión. En cambio, si hacen una reducción en el precio base que tiene registrado en la plataforma, eso ya es permanente, ya no lo pueden volver a subir. Bien, tenemos otra pregunta de Elizabeth que dice, una vez que el proveedor haya sido excluido, ¿qué pasa con la garantía de fiel cumplimiento? Ya, ¿cómo se llama? El proveedor, ¿cómo se llama? Para formar parte de los acuerdos marco, hace un depósito de garantía. Este depósito de garantía de fiel cumplimiento es una garantía que se le devuelve al proveedor al finalizar el acuerdo marco, siempre y cuando
este proveedor no haya sido excluido del acuerdo marco. Si haya sido excluido del acuerdo marco por alguno de los supuestos contemplados en las reglas o en la directiva que les hablamos hace un momento, se ejecuta este depósito de garantía. Así que es como decir, lo pierde. Si ellos más adelante, digamos, quieren formar, o sea, quieren incorporarse a este mismo acuerdo marco, tendrían que hacer un nuevo depósito de garantía, que al final, a la culminación de la vigencia, se les será devuelto, claro, como les decía, siempre y cuando no hayan sido excluidos o no hayan incurrido en una causal de exclusión. Bien, tenemos otra pregunta. Seferino Guayani está levantando la mano. Por favor, Seferino, ¿puedes activar tu micrófono? Pedimos a los participantes que sean breves en sus preguntas para dar oportunidad también a las otras personas. Seferino, ¿nos copias? ¿Puedes activar tu micrófono? O en todo caso, ahí está, perfecto. Seferino, por favor, adelante. Breve, por favor, con tu pregunta, adelante. Sí, en vista que el dólar ha subido, materia prima ha subido, yo estoy hablando de tuberías también. ¿Por qué no nos accede a actualizar nuestros precios de los bienes? Porque ese es el tema que tenemos dificultades muchos, todos seguramente. Entonces, esa variación sería bueno que tomen en cuenta los responsables de Perú Compras. Muchas gracias. Sí, o sea, entendemos esa preocupación por parte de los proveedores, claro, principalmente de algunos acuerdos marco más que de otros. Perú Compras siempre está buscando digamos, mejorar, digamos, la plataforma, mejorar sus operaciones y hacer que la contratación sea mucho más eficiente. A raíz de esto se vienen, digamos, implementando mejoras y mejoras. Por ejemplo, esta segunda versión también es producto, digamos, de la necesidad de varias entidades o de entidades que manifiestan sus problemas en la contratación pública. Y respecto a lo que nos indica el proveedor en particular, sí, efectivamente nosotros también estamos evaluando esas posibilidades. Estamos buscando la manera de cómo, por ejemplo, poder, digamos, en algún momento hacer, digamos, una actualización de precios. Mientras tanto, lo que sí le recomendaríamos es que si bajo, digamos, producto de este incremento de precios no van a poder o no podrían, digamos, cumplir con una contratación en particular, claro, puedan tal vez compensar de cierta manera con el flete o en todo caso, básicamente no colocar el stock en cero, o sea, porque sí, efectivamente nuestra plataforma no contempla un incremento de precios por el momento. Bien, tenemos también a Alonso Juárez. A ver, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Alonso. Sí, gracias. Por favor, para continuar breve, por amabilidad. Sí, gracias. Nuevamente con la pregunta que hice anteriormente, o sea, entiendo de que sí hay catálogos en los que hay diversidad de productos y diversidad de proveedores, pero específicamente, por ejemplo, el catálogo de material de protección para la salud, en lo que respecta al COVID, solamente hay un distribuidor y un fabricante. Ahí, al haber solamente dos empresas, por así decirlo, que trabajan, habría un acaparamiento de mercado de la empresa que tenga mejor precio. Por lo tanto, y específicamente es el fabricante el que cotiza en gran compra y en compra ordinaria, por lo que haría que los distribuidores estarían dejados de lado, desapercibidos, ¿no? Por lo que la política de esta empresa que cotiza es no tener distribuidores, sino trabajar directamente ellos desde su sistema, desde su plataforma de Perú Compras cotizando. ¿No habría ahí un problema con los proveedores que sí quieren participar y poder ofertar a Perú Compras? Claro, lo entiendo. Mire, vamos, tengo una idea. La preocupación que justamente tiene las puede manifestar a través del correo de acuerdos marco, de tal manera que esto pueda ser, digamos, evaluado y entendería ya, o sea, nosotros vamos siempre haciendo un monitoreo, digamos, de los catálogos electrónicos, para de alguna manera las decisiones que se hayan tomado respecto a, digamos, a este supuesto o a esta hipótesis, digamos, de un acaparamiento, poder darle, digamos, alguna respuesta o ver qué es lo que Perú Compras viene haciendo al respecto, ¿sí? Sí, como le decía,
sí, sería genial que esa preocupación también nos la manifieste por correo para responderle también de manera formal qué hace Perú Compras al respecto. Listo, muchas Bien, gracias. Gracias. bien, vamos a continuar entonces con las últimas preguntas, 2 últimas preguntas. A ver, tenemos por aquí, dice Mari, pregunta. ¿Qué hacer cuando una institución no hace los pagos en el tiempo debido? ¿Hay alguna manera de exigir con más fuerza el pago? Mi caso es que una de las instituciones que atendí me debe 6 meses. Pienso que deberían tener una puntualidad, como poner una penalidad, menciona. Ya lo escucho. Ya, mire, sí, Perú Compras tiene como parte, digamos, de sus políticas, tiene tiene implementado una serie de procedimientos para, de alguna manera, ayudar, digamos, a que el pago a los proveedores se efectúe, digamos, con los plazos que debería ser. Lo que estamos haciendo es solicitar, digamos, mejor dicho, recibir las solicitudes, digamos, de los proveedores en cuanto a los incumplimientos que podrían tener por parte de las entidades. Estas las trasladamos en un primer momento digamos, a la misma entidad, luego, digamos, al OSI de esta entidad y posteriormente a la Contraloría, ¿sí? Lo que le pedimos, digamos, en todo caso, a los proveedores que tienen inconvenientes o incumplimientos por parte de, digamos, en el pago de las entidades, es que sí, efectivamente nos comuniquen estos inconvenientes para de alguna manera también nosotros ¿cómo se llama esto? Reportar esto y hacer que el cumplimiento no se prolongue mucho más de lo que debería ser. Bien, tenemos entonces la última pregunta por aquí. Vamos a activar nuevamente el micrófono para que las personas puedan realizar sus consultas. Tenemos, a ver, levantando la mano a Comercial Praga. Por favor, adelante. Con esta pregunta cerramos. Comercial Praga. Comercial Praga. Bueno, al parecer no está presente. Entonces vamos a cerrar con una última pregunta que tenemos por el chat. Dice, ¿qué hacer si no coticé una proforma y me llega una orden de compra sin considerar el costo de envío? El lugar está a 6 horas de mi negocio. Ya. Como les decía hace un momento, ¿cómo se llama? La única proforma que, digamos, que se había cotizado automáticamente es la ordinaria individual con única entrega. ¿Qué haría en el caso, digamos, de que, o mejor dicho, de que, quería, digamos, para, digamos, de alguna manera evitar que esto ocurra, es básicamente actualizar los stocks a los stocks que tiene o que podría atender. Otro de los temas es que para que no se cotice, digamos, de manera automática estas proformas sin el flete, lo que puede hacer es registrar el flete por defecto. Usted ingresa, o el proveedor ingresa a la plataforma de catálogos electrónicos. En el lado izquierdo encontrar una serie de menús. Uno de los menús es mejora básica. En mejora básica se va, digamos, al submenú de plazo máximo de entrega. Allí elige el acuerdo, el catálogo, la categoría y busca, digamos, las fichas producto que tienen ofertadas. Allí ustedes pueden colocar o pueden personalizar por cada ficha producto el plazo de entrega para, digamos, para la provincia en cuestión y el flete por defecto. Cosa que si ustedes o el proveedor, digamos, no tiene, digamos, o en algún momento no va a poder, digamos, cotizar manualmente una proforma, esta se cotiza automáticamente considerando el flete por defecto que tiene registrado allí, ¿sí? Lo que de alguna manera recomendamos al proveedor es que registre su flete por defecto, el plazo de entrega el plazo de entrega, y ya digamos, guarda esos datos y cada cierto tiempo puede ir, digamos, actualizando o verificando esa información. Así, de alguna manera, en las cotizaciones o en las proformas ordinarias individuales y única entrega puede, claro, que se realizan automáticamente en las cotizaciones automáticas, contemple estos fletes. Bien, agradecemos una vez más al licenciado Rolly Rafael Chaguayo Tunque. Rolly, por favor, para finalizar, ¿nos puedes recordar nuevamente el correo para que puedan hacer sus consultas? Sí, el correo para hacer las consultas, ¿cómo se llama? Para enviarnos sus inquietudes, para
proponernos mejoras o sugerencias es el de acuerdosmarco@perucompras.gov.pe. Bien, gracias, Rolly. Les informamos a todos los que hayan registrado sus datos. Les haremos llegar el PPT y el video, así también su respectiva constancia de participación. Finalmente, si eres proveedor, dueño, distribuidor autorizado, perteneces a la PYME, a partir de hoy, 8 de julio, puedes registrarte y presentar tus ofertas en la extensión de vigencia de los acuerdos marco. EXT-CE-2021-6, que corresponde a los catálogos electrónicos, impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina. También EXT-CE-2021-7, que corresponde a los catálogos electrónicos útiles de escritorio, papeles y cartones. Para más información, les invito a revisar la página web de Perú Compras y las redes sociales. Bien, eso fue todo por hoy. Gracias a todos por participar. Muy buenos días. Permiso. Gracias a todos.